Hola, Wilfredo. Ya comenzamos. Muy buenas noches. Continuando con la semana del capítulo de Ingeniería Electrónica, le damos la muy cordial bienvenida a nombre mío y de la Junta Directiva. En esta oportunidad vamos a tocar el tema la ventiloterapia desde el punto de vista de ingeniería. El ponente va a ser el ingeniero René Migma Ramírez, presidente del Comité de Tecnología para la Salud del Consejo Departamental de Lima, ingeniero electrónico por la UNI, tiene MBA en la Universidad Autónoma de Barcelona y especialización en gestión de tecnología de la salud en la Universidad Católica de Perú. Con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de gestión, soporte técnico, recursos médicos en equipos de ventiloterapia, monitoreo de bioseñales, radiodiagnósticos, laboratorio clínico, óptica médica y hemodiálisis. Le damos la cordial bienvenida al ingeniero René Migma para su exposición. Muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos. Nuevamente agradezco la oportunidad que me dan en estas circunstancias de emergencia de poder hablar sobre un tema que está de moda en estos tiempos, que es la mecánica ventilatoria o los famosos ventiladores mecánicos. He preparado una información básica, pero con la idea de que a todos nos quede claro en qué consiste, ante todo, un procedimiento de ventiloterapia desde el punto de vista clínico y cómo se ve estos procedimientos desde la óptica de ingeniería. Acuérdense que un ventilador mecánico no es otra cosa que un insuflador de gas en la que se mide y controla una serie de parámetros propios de una neumática: volumen, presión, flujo, etcétera. Desde ese punto de vista, para los ingenieros es bastante fácil entender el procedimiento de insuflación o la ventiloterapia como tal. Así que empecemos. Muy complejo. Desde el punto de vista aplicado, debemos estar conscientes de eso. No es fácil hacer una ventiloterapia. Por eso es que se requiere, los médicos estén muy bien intensivistas, especializados en ventiloterapia, por ser un procedimiento altamente crítico. De manera que exige también este procedimiento hacer monitoreo de las variables fisiológicas del paciente, por un lado, y por otro lado, se tiene que monitorear todos los parámetros de la mecánica ventilatoria. Como ustedes pueden ver en esta figura, tenemos muchos equipos, muchos sistemas al paciente en proceso de ventilación. Es importante tomar en cuenta que un ventilador mecánico no hace un procedimiento de respiración. Por eso es que está mal dicho cuando alguien se refiere a un ventilador mecánica como respirador mecánico, porque un ventilador no hace el procedimiento de respiración. ¿Y qué cosa es el procedimiento de respiración? El procedimiento de respiración es un procedimiento que se llama hematosis. Y la hematosis no hace otra cosa que un intercambio de gases en los alvéolos, es decir, entrega en el capilar del flujo sanguíneo oxígeno desde el alvéolo, y en cambio recibe el CO2 para extraer del organismo del paciente. De manera que esos gases, oxígeno y CO2, se intercambian. Ese proceso de intercambio no es otra cosa que la hematosis. Y la hematosis es, por tanto, parte de la respiración, la parte medular de una respiración. De manera que el ventilador no hace ese intercambio de gases. ¿Qué hace entonces el ventilador? El ventilador lo único que hace es insuflar aire medicinal con un porcentaje de oxígeno determinado para que este gas llegue hasta los alvéolos de manera artificial, porque el paciente ya está incapacitado de hacer su propia ventilación. De manera que hay que diferenciar entre respiración y ventilación. Ahora,
si no se da, obviamente, el proceso de hematosis, no se puede dar la respiración. Por tanto, la ventilación mecánica no desarrolla un proceso de hematosis. Por esta razón, un equipo médico de ventilación mecánica no debe ser denominado como respirador artificial o respirador mecánico. Solo será un ventilador mecánico. Esto es importante porque nosotros como profesionales tenemos que denominar a las cosas con propiedad. La ventilación mecánica, entonces, es una función ventilatoria o puede ser también llamado ventiloterapia o mecánica ventilatoria. La mecánica ventilatoria o la ventiloterapia, como hemos comentado, no es otra cosa que el movimiento de gases hacia y desde los pulmones. ¿Para qué? Para que entonces dentro de los alvéolos se desarrolle el proceso de hematosis, que no es otra cosa, como dijimos, que el intercambio gaseoso y que hace posible, por tanto, el proceso de respiración. Otra vez, por tanto, la ventilación mecánica es una técnica de apoyo a la respiración. ¿Y cómo se logra esto? Generando una presión positiva e intermitente que crea una gradiente de presión entre las vías aéreas y el alvéolo, originando así el desplazamiento de un volumen de gas. Cuando hablo de vías aéreas, me estoy refiriendo a todo el recorrido, ¿no? Desde el exterior, desde el ventilador hasta los alvéolos, pasando por el tubo endotraqueal, por todo el sistema de respiración antes de llegar a los alvéolos. Todo ese mecanismo, toda esa estructura se denomina vías aéreas. La ventilación mecánica, entonces, puede sustituir tanto total como parcialmente la función ventilatoria natural. Y dependiendo del modo como ventilemos, se va a definir los procesos ventilatorios. El ventilador mecánico realiza esa tarea en pacientes que no pueden hacerlo normalmente debido a una serie de enfermedades relacionadas a la respiración. Podemos ver en el gráfico que la ventilación mecánica no es otra cosa, como vemos, una insuflación de aire hacia los pulmones del paciente. La indicación de ventilar a un paciente es generalmente una decisión clínica que se basa en varios parámetros. ¿Cuándo es que un paciente necesita una ventilación mecánica? Generalmente, eso ocurre cuando se presenta una hipoxia o hipoxemia que se puede medir ya sea por la saturación de oxígeno o equivalentemente a través de la presión parcial en la arteria de oxígeno. Cuando nosotros vamos por alguna razón de enfermedad respiratoria, vamos a la clínica o a un hospital y lo primero que nos hacen es oxigenarnos. Y antes de eso siempre nos miden la saturación de oxígeno poniéndonos un dispositivo en el dedo. Lo que están haciendo allí es medir la saturación de oxígeno en la sangre, que debe ser siempre por lo menos del 90% o por encima de este. Eso significa que entonces que la sangre está debidamente oxigenada. O en términos de presión, ya esto es ya por análisis de gasometría, la presión parcial en la arteria de oxígeno debe ser superior a los 60 milímetros de mercurio de presión. Entonces, cuando estos valores decaen, significa que se está presentando un grado de hipoxia. O también otro factor a través de la acidosis, si es que se presenta como menor a 7.25. Y obviamente la falta de oxígeno hace que la presencia del CO2 se incremente y por tanto se presente una hipercamia progresiva que no es otra cosa que el incremento de la presión parcial en la arteria del CO2 que puede terminar siendo mayor a 50 milímetros de mercurio. Estos parámetros nos dan la señal de que prácticamente el paciente está teniendo dificultades en la respiración y fundamentalmente no se está desarrollando el intercambio de gases. Los intensivistas, para definir mejor si un paciente se ventila o no, suelen calcular un factor que se llama PAFI, que no es otra cosa que la
división entre la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial con la fracción de inspiración del oxígeno que más adelante vamos a explicar. Cuando este valor, llamado normalmente PAFI, es inferior a 150, significa que ese paciente ya tiene problemas serios de respiración que puede manifestarse como una hipoxia severa o simplemente se presente como un síndrome de deficiencia respiratoria aguda, que es una condición de salud muy grave. De manera que ya cuando se va a ventilar, obviamente acudimos ya a hacerlo de manera artificial. Podemos ver en el gráfico un sistema de ventilación como sistema, ¿no? Tenemos por un lado el ventilador, que es el insuflador, para entendernos mejor, vamos a llamarlo que es un insuflador, que va a través de un circuito respiratorio o una vía respiratoria, o también se llama circuito cerrado, ¿no? Que es un kit que permite llevar el flujo de gas y retornar hacia el paciente, ¿no? Entonces tenemos el ventilador, el circuito respiratorio, y yo diría el circuito ventilatorio, por las razones que ya hemos explicado, y el paciente. En el circuito ventilatorio o circuito o en la vía aérea, como se llama también, tenemos dos ramas, la rama inspiratoria y la rama expiratoria. Si ustedes ven allí en esta literatura se ha puesto rama expiratoria y eso está mal. Normalmente se denomina expiración al hecho de sacar el flujo de gas del paciente hacia el ventilador, y si estamos en el caso de que el gas ingresa del ventilador hacia el paciente, estamos en la etapa de inspiración. Por tanto, tenemos ahí un sistema de inspiración y expiración. ¿Okay? Entonces, cuando el paciente inspira, lo que estamos es insuflar un determinado volumen de aire con un porcentaje de oxígeno que llega hasta los alvéolos, y una vez desarrollado el intercambio gaseoso en los alvéolos, el gas CO2 que recoge sale a través de la rama expiratoria para ser llevado hacia el equipo y su eliminación final. Entonces, en este proceso de insuflación, de ventilación, obviamente hay una serie de parámetros, ¿no? Aparentemente el insuflar de gas a un paciente suena sencillo. Si fuera una máquina, probablemente pues insuflamos sin tener mayores cuidados. Pero al tratarse de un paciente, ¿no? Aparecen una serie de factores y de variables y de parámetros que tenemos que cuidar. Entre estos tenemos el ciclo ventilatorio, ¿no? Porque hay un ciclo de ventilación con su fase de inspiración y expiración, como explicamos en el dibujo anterior. ¿Qué es lo que suministramos en este proceso de insuflación? Aire medicinal y oxígeno medicinal. Definido, donde se define un porcentaje de oxígeno en este aire. Y esto se mide a través de la fracción inspiratoria de oxígeno, que normalmente va de 21% a 100%. Más adelante lo vamos a explicar, pero ese es el insumo que utilizamos para insuflar al paciente. Luego tenemos una serie de volúmenes. El volumen corriente o volumen tidal, que es el volumen que nosotros insuflamos al paciente para desarrollar un ciclo ventilatorio. Luego hay una serie de volúmenes que son ya propios de la capacidad pulmonar del paciente, y hay una serie de presiones también que entra en juego en el proceso ventilatorio, llámese presión pico, presión meseta o la presión positiva al final de la expiración, el famoso PIP. Seguramente ustedes siempre han escuchado en la noticia, ahora que hay varios grupos de investigación en las universidades que están desarrollando ventiladores, hablan de PIP como un factor crítico del sistema que están desarrollando. Más adelante vamos a explicar de qué se trata. Luego tenemos otro factor que es otra variable que es la frecuencia respiratoria, los tiempos relacionados a
ya sea el tiempo de inspiración, el tiempo de expiración, y la relación es entre estos dos, el flujo inspiratorio, entre otros. Acá podemos ver una curva típica del proceso de ventilación. ¿Ok? Normalmente, si nosotros insuflamos gas hacia los pulmones del paciente, entonces estamos suministrando un determinado volumen de gas. Pero este volumen de gas, conforme va ingresando al pulmón, va generando en una presión que se va incrementando hasta llegar a un pico, y cuando cesa el flujo de aire suministrado, simplemente entra en una fase de distensión hasta un cierto punto, y luego empieza el proceso de expiración prácticamente activado eh, por las características de complianza o de resistividad de las vías aéreas, etcétera, del propio paciente. De esa forma termina el ciclo expiratorio para continuar luego con un nuevo proceso de ventilación. Entonces, esta es una curva típica que grafica de cómo se comporta la presión en las vías aéreas. Cuando digo vías aéreas, ya estamos hablando del camino que sigue el gas que va a ingresar hasta los alvéolos. Entonces, todo ese recorrido para nosotros es vías aéreas. Entonces, conforme el gas va desarrollando su avance hacia los alvéolos, la presión se va comportando de la forma como ustedes pueden ver en relación al tiempo, llegando a un pico de presión y generalmente graficando de la forma como ustedes pueden ver. Acá podemos explicar un poco mejor esa gráfica. Mientras el flujo de gas va ingresando hacia las vías aéreas, la presión en el pulmón va incrementándose hasta llegar a un pico. Una vez que llega al pico, cesa el flujo de insuflación, se va a cero, simplemente no hay flujo, y debido a la resistencia en las vías respiratorias, la presión baja y se presenta un tiempo de pausa, que es que es la presión meseta en un tiempo de pausa, y luego culminado esa etapa de pausa, empieza la expiración, es decir, el gas de los pulmones empieza a salir hacia el exterior, pero de manera natural, casi sin ayuda de nada, hasta llegar a un nivel de presión que debemos evitar que sea cero, porque si esa presión final, al final de la expiración, que se llama PIP, llegara a ser cero, entonces significa que los alvéolos van a estar prácticamente casi colapsados. Y en los alvéolos con problemas, con problemas de funcionamiento, podemos correr el riesgo de que esos alvéolos se colapsen, y por esa razón es importante dejar un nivel de presión al final del ciclo expiratorio y el ciclo ventilatorio, por tanto, para evitar precisamente el colapso de los alvéolos. Bueno, entonces, dicho esto, la fase de inspiración ya lo hemos explicado, es la fase en la que el ventilador insufla el volumen de aire en el pulmón, que normalmente se llama volumen tidal o volumen corriente, a través de una gradiente de presión. El inicio de la insuflación puede determinarlo el paciente o el ventilador. Eso dependerá del modo de ventilación que hagamos. Al terminar la insuflación, se mantiene el gas dentro del pulmón durante un tiempo regulable. Este tiempo es la pausa inspiratoria, como explicamos anteriormente, y durante ella el flujo es cero. La presión en las vías aéreas en este momento se llama presión meseta y depende de la compliance o la distensibilidad pulmonar. Compliance es la característica que tiene el pulmón, que no es otra cosa que la elasticidad que permite que permite inflarse fácilmente o con cierta dificultad. Eso es el concepto de compliance. Y la fase expiratoria, bueno, lo hemos dicho, es la fase en la que el gas sale de las vías respiratorias expulsando el dióxido de carbono y otros gases de desecho. Es un fenómeno pasivo, porque eso obedece a la anatomía del pulmón y
es causado por la retracción elástica del pulmón, simplemente. La presión en la vía aérea descendiente hasta cero o puede mantenerse en una presión positiva que se llama PIP, precisamente para evitar el colapso de los alvéolos. Muy bien, entonces hablemos un poco de qué es lo que insuflamos. Lo que insuflamos es el aire y oxígeno medicinal, ¿no? Cuya fracción de oxígeno se mide precisamente con la variable FiO2, que no es otra cosa que la concentración o proporción de oxígeno en la mezcla de aire inspirado. En el medio ambiente, de manera natural, el aire natural que nosotros respiramos contiene aproximadamente un 21% de oxígeno. De manera que si nosotros insuflamos aire puro, digamos, del ambiente, estaríamos insuflando aire al paciente con un FiO2 o con un porcentaje de oxígeno del 21%. Pero obviamente en un proceso ventilatorio no se va a insuflar necesariamente en el porcentaje natural de aire. Normalmente se va a utilizar valores cercanos al 50 o 60% de FiO2. En algunos casos se usa el 100%. Cuando nosotros vamos a un hospital o a una clínica a oxigenarnos, nos ponen una mascarilla con oxígeno y nos programan un FiO2 del 100%. Ahí lo que nos están suministrando es gas puro, claro, pero como es, digamos, una estructura abierta, no está entubada, entonces obviamente no hay ningún problema de que por un tiempo podamos ser administrados con un FiO2 del 100%. En la mecánica ventilatoria se suele utilizar promedios de entre 50 a 60, o en algunos casos, dependiendo del proceso ventilatorio que desarrolla el intensivista, se puede llegar en cualquier valor de estos rangos, ¿no? Entonces, ese es el famoso FiO2 que se tiene que tomar en cuenta. Habíamos hablado de unos volúmenes. Acá lo más importante es el volumen tidal o el volumen corriente, que es el volumen de aire que circula entre una inspiración y expiración normal sin realizar esfuerzo alguno. Entonces, cuando nosotros respiramos de manera natural, lo que estamos haciendo es simplemente introducir a los pulmones un volumen de oxígeno o de aire con oxígeno que suele estar más o menos en el orden de los 500 mililitros, dependiendo del peso del paciente. Y hay otros volúmenes que se llama volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria, volumen residual, que están orientados básicamente hacia medir la capacidad pulmonar de un paciente. Si alguno de ustedes ha tenido la ocasión de hacerse una espirometría, ustedes han entrado a una cabina y les han obligado a botar todo el aire hasta el máximo, o lo contrario, inspirar hasta tratar de llenar al máximo los pulmones. Entonces, con eso lo que se está evaluando es la capacidad y la fortaleza del pulmón en términos de volumen. Entonces, esos valores, esos parámetros también se toman en cuenta en la mecánica ventilatoria. Bueno, acá hay una relación entre ellos. No vamos a ahondar en estos detalles, solo lo muestro como referencia, porque tienen que ver con capacidades. Acá, por ejemplo, para comentarles, la capacidad pulmonar total es cuando es la capacidad que tiene el pulmón de albergar al máximo un volumen de aire o gas, que en este caso viene a ser algo de 5.800 mililitros. Y acá lo podemos ver en forma gráfica, los volúmenes y capacidades que tienen que ver con ventilación y sobre todo con espirometría para evaluar digamos, el desempeño de un pulmón. Bueno, hablando de presiones, obviamente hay presión, ¿no? Normalmente en los alvéolos es de 30 centímetros de agua. Se suele tomar en cuenta la unidad de centímetros de agua en una mecánica ventilatoria, de manera que es lo usual. Y por tanto, si alguien dice, bueno, ¿cuál es más o menos la presión que hay dentro de los alvéolos? 30 centímetros de agua. Ok. En la curva que ya les había mostrado en la lámina anterior, vemos nuevamente acá y hay una presión pico. ¿Qué quiere decir? Que mientras el gas va ingresando a los pulmones,
la presión va incrementándose llegando a una presión pico. Esa presión pico debe estar en el orden de 45 centímetros de agua en una ventilación más o menos estándar. La presión meseta es la presión que se presenta entre la presión pico y el fin de inspiración, donde dice presión meseta. Esa presión meseta debe estar en el orden de los 35 centímetros de agua. ¿Ya? Normalmente esos factores importantes a tomar en cuenta para vías respiratorias. O sea, por ejemplo, la diferencia entre la presión pico y la presión meseta, a mí me da la señal me está dando la señal proporcionalmente del valor de la resistencia que está presentando las vías respiratorias. Entonces, si tenemos a un paciente que tiene secreciones y está obstruyendo las vías respiratorias, esa presión, esa diferencia de presión entre la presión pico y la presión meseta se va a incrementar. Y los intensivistas, cuando ven esa curva, ya saben exactamente de qué es lo que está pasando. Se está presentando una obstrucción en las vías respiratorias. Y la otra presión, por ejemplo, es la presión positiva al final de la expiración, que es la presión que dejamos con valor positivo al final de la expiración para evitar que los alvéolos se colapsen. Y la diferencia entre la presión meseta y la presión PIP, lo que me está diciendo es qué tanta distensabilidad tiene el pulmón o cuál es el valor de compliancia que tiene un determinado pulmón. Mejor dicho, cuál es la elasticidad que presenta un pulmón. Porque no es lo mismo inflar a un pulmón, digamos, extremadamente duro, por decir un lenguaje simple, que un pulmón, digamos, flácido, ¿no? Entonces, la elasticidad de un pulmón se mide a través de la complianza y esa complianza permite que un pulmón pueda distender más o menos. Y dependiendo de eso, se presenta esta diferencia de presión entre la presión meseta y la presión PIP. De manera que esos valores son observados por los intensivistas. Y acá tenemos como dato que un valor de PIP, o sea, la presión positiva que debemos dejar al final de la expiración, está en el orden natural de unos 5 centímetros de agua y a 20. Acá hay un error, acá he puesto milímetros de agua, no, ahí hay un error, eso debe ser centímetros de agua. Muy bien. Bueno, la frecuencia de respiración es obviamente el número de respiraciones que realiza el paciente en un periodo específico. Normalmente nosotros vamos a tomar como unidad de medida los minutos, la cantidad de respiraciones o el número de respiraciones que se van a dar en un minuto. Luego tenemos el tiempo de inspiración. ¿Cuánto toma el tiempo de inspiración, ¿no? Hasta llegar al pico de presión, incluyendo la meseta. La fase inspiratoria se cuenta hasta finalizar la presión de meseta. Entonces, ese tiempo inspiratorio, ¿cuánto nos va a tomar? Y por tanto, el tiempo expiratorio, ¿cuánto nos va a tomar? Todo eso se toma en cuenta. Y la relación entre ambos es la relación de inspiración-expiración llamado IE. Y esa fracción yo la tengo que programar. Mejor dicho, el intensivista tiene que programar dependiendo de si le interesa que el tiempo de inspiración sea mayor al tiempo de expiración o viceversa. Normalmente el tiempo de inspiración es menor que el tiempo de expiración. ¿Por qué razón? Porque el tiempo de expiración se lo dejamos a la naturaleza del pulmón. Allí no hay nada que va a forzar a hacer una expiración rápida. Simplemente dejamos a que el pulmón haga el proceso de expiración de manera natural. Y por esa razón se va a tomar un poco más de tiempo. Hay que darle un poco más de tiempo. En cambio, en la fase inspiratoria lo vamos a insuflar con cierta presión de manera un poco forzada desde el ventilador y por tanto nos va a tomar menos tiempo. Por eso que la relación inspiración y expiración normalmente va a quedar en 1 a 2. Inspiración como 1 y expiración como 2. Sin embargo, hay terapias ventilatorias en las que uno tiene que invertir. Es decir, yo necesito insuflar más tiempo porque probablemente ya estoy en una condición grave como es el síndrome de deficiencia respiratoria aguda, SDRA, ya, donde prácticamente el pulmón está colapsado
y no nos queda que forzar la inspiración, es decir, insuflar de oxígeno en un tiempo mayor, en un tiempo que puede ser el doble de la fase expiratoria. Entonces, por esa razón, cuando se va a diseñar un ventilador, obviamente tiene que haber un rango amplio de juego para esta relación inspiración-expiración por las razones que estoy comentando. Y bueno, otro parámetro evidente es el flujo de gas inspirado, ¿no? Que normalmente va entre 40 a 60 litros por minuto. Y acá ya podemos observar una curva de ventilación mecánica, donde tenemos las gráficas de cómo se va dibujando la presión que ya hemos comentado, el volumen y el flujo. Si ustedes observan de abajo hacia arriba, conforme, a ver, mejor dicho, veamos la gráfica del medio, que es el volumen. Entonces, conforme el volumen se va incrementando en la medida como se va insuflando, también la presión se va incrementando hasta llegar a un pico. Y obviamente todo ese proceso a un flujo de aire constante, como se puede ver en la gráfica de arriba. Una vez que cortamos el flujo, entonces cesa, digamos, de ingresar el gas. En ese momento se establece una presión pico y luego hay un tiempo un tiempo de pausa. Un tiempo de pausa que es la presión que permite establecer la presión meseta y luego viene el proceso de expiración. Y de esa forma se renueva un nuevo ciclo y donde podrán ustedes ver entonces que hay un tiempo de inspiración, un tiempo de expiración, unas presiones de PIB, unas presiones de pico, una presión meseta, el volumen tidal ¿cómo se llama? Que se infringe a un flujo determinado que normalmente es constante. Bueno, esta curva es una curva muy famosa porque permite ver todo este análisis donde se pueden incluso ver asincronías, podemos ver las frecuencias respiratorias, podemos establecer una serie de parámetros que de por sí nos van a ayudar con solamente ver la curva, ver qué es lo que está pasando en el proceso de ventilación. Bien, entonces tenemos, bueno, entonces, ¿cómo se dan los modos de ventilación? Los modos de ventilación. Tenemos la gestión de fase de inspiración. El ventilador ejerce su función a través de 3 parámetros que actúan sobre la fase de inspiración. A ver, ¿cuál es? El momento que inicio la fase de inspiración, el momento que finalizo y cómo lo limito. Eso es muy importante. Entonces para el inicio tengo que tomar en cuenta un disparador o un trigger, que es el responsable que activa el inicio de la inspiración. ¿Ok? Ahora, ¿qué cosa hace de que la inspiración finalice? Entonces, mejor dicho, ¿cómo cambio yo como ciclo de inspiración a expiración? A través de otro responsable que puede ser por volumen, puede ser por presión o por flujo o tiempo. Entonces, ese es el ciclado. Entonces, cuando uno habla de ventilación, entonces uno puede decir, es un ventilador ciclado por volumen, ventilación ciclado por presión o una ventilación ciclado por flujo. ¿A qué se está refiriendo? A cómo, o sea, con qué parámetro culmina la fase de inspiración. Ahora, uno tiene que limitar algún parámetro para no causar daño en el paciente. Entonces, hay parámetros que hay que limitarlo y controlar ese parámetro. Entonces, ahí tenemos el límite o control, que es el responsable de controlar la entrega de gas e interrumpe la inspiración. Si, por ejemplo, lo limitamos por presión, ¿no? Que es lo que comúnmente se hace, estamos evitando de que la presión suba tanto que pueda causar una barotrauma en el paciente. En lenguaje sencillo significa pues que podemos reventarle el pulmón, ¿no? Es un barotrauma. Entonces, ¿por qué? Por excesiva presión. Entonces, dependiendo del paciente, uno puede limitar que el proceso respiratorio se interrumpa, el proceso inspiratorio se interrumpa en un valor determinado de presión.
Dicho esto, los modos de ventilación pueden ser modo controlado, modo asistido, modo de soporte o un modo espontáneo. Eh, Vamos a ver cada uno de los modos. ¿En qué consiste un modo de ventilación controlada? Un modo de ventilación controlada es aquel donde el paciente absolutamente no interviene ventilatorio. Se caracteriza, por tanto, porque todas las ventilaciones son mandatorias y no existe ninguna fase de inspiración iniciada por el paciente. Suele ser necesario, por tanto, sedar al paciente para evitar la asincronía del ventilador con el paciente. Quiere decir que prácticamente la mecánica ventilatoria que se desarrolla en el paciente en un 100% lo hace el ventilador. Entonces puede usarse en volumen control o presión control, eso ya lo veremos un poco más adelante. Pero lo que debe quedar claro es que la ventilación controlada es un procedimiento que hace el ventilador al 100% sin participación del paciente. Y para evitar cualquier conflicto con alguna inspiración natural que pueda generar el paciente en algún momento de la mecánica ventilatoria, muchas veces este paciente tiene que ser sedado. ¿Ok? Entonces, tenemos dos tipos de ventilación controlada, que puede ser una ventilación controlada con volumen control o una ventilación controlada con presión control. Cuando se trata de una ventilación controlada con volumen control, los parámetros que vamos a programar son precisamente el volumen corriente o el volumen tidal, la frecuencia respiratoria, la relación inspiración-expiración, la fracción inspirada de oxígeno, el CO2, y la presión positiva al final de la expiración PIP. De manera que eso nos permite hacer una ventilación controlada con volumen control. ¿Qué quiere decir cuando digo volumen control? Significa que yo programo el volumen tidal que se va a establecer. De manera que en ese contexto no sabemos hasta dónde va a llegar la presión con tal de que entreguemos un volumen preestablecido. Eso es la ventilación controlada por volumen control. La característica de este modo de ventilación es que el flujo de gas es constante, el incremento de presión progresivo no es controlable, ¿no? Hasta alcanzar el pico y lo limitamos por alguna otra razón, podemos producir barotrauma en el paciente. La ventilación controlada con presión control es lo mismo que la anterior, solo que acá en vez de fijar un valor de volumen tidal preestablecido, lo que vamos a fijar es presión, una presión de insuflación. De manera que fijado eso, más los otros parámetros iguales al anterior, lo que vamos a generar es una insuflación, pero con una presión predefinida. Este tipo de ventilación permite hacer un flujo de gas desacelerado, presenta una subida brusca de presión que se mantiene inspiratorio. Controla directamente el volumen corriente o volumen tidal, como hemos dicho, dependiendo de la potencia máxima del PIB y de la compliancia pulmonar. Puede ocurrir una hipoventilación o una atelectaxia, que no es otra cosa que el colapso del pulmón. Entonces, siempre es importante la vigilancia de parte de los clínicos cuando se hace este tipo de procedimientos. Yo considero que en los diseños que se están desarrollando en distintas universidades en nuestro medio, la primera etapa a la que deben llegar es por lo menos hacer un ventilador controlado, ¿no? Si alguien logra mostrar un prototipo con validación clínica en la que pueda desarrollar una ventiloterapia con ventilación controlada, ya sea por presión o por volumen, creo que hemos dado un gran avance donde se pueda
medir y controlar todos estos parámetros y dibujar estas curvas y todas las combinaciones entre ellas. Es el primer paso que se tiene que dar, ¿no? De manera que con eso ya podemos estar un poquito más allá de decir que estamos logrando hacer un ambú automático, ¿ok? Pero la idea es llegar hacia una ventilación asistida, porque acuérdense que hacer una ventilación controlada es dejarle al paciente absolutamente sin hacer nada en la mecánica ventilatoria y dejárselo al 100% al equipo en ese proceso. Y el problema surge cuando tenemos que terminar el procedimiento de ventiloterapia, ¿no? ¿Cómo desconectamos al paciente de un estado a otro hacia un cambio radical? Entonces, ahí viene la dificultad cuando uno utiliza una ventilación controlada como se solía hacer antes. Y para evitar precisamente esos, existen los modos de ventilación asistida. En la ventilación asistida, el paciente realiza el esfuerzo inspiratorio, ¿ok? Y el ventilador lo único que hace es ayudarlo. Entonces, eso es importante. Simplemente se busca una sincronía con la inspiración del paciente y lo que se hace es ayudarlo, de tal forma que el paciente interviene en algún grado en la mecánica ventilatoria. Si el esfuerzo no es detectado durante un periodo de tiempo programado, el ventilador inicia un ciclo automáticamente. Claro, si el paciente, por alguna razón, en algún ciclo no da, digamos, el inicio, entonces el ventilador tiene que estar programado como para que él lo haga en reemplazo. El ventilador, por tanto, sincroniza el esfuerzo inspiratorio con el inicio del ciclo y puede haber ventilaciones mandatorias o asistidas. Este modo de ventilación permite una mayor sincronía entre el paciente y el, otra vez, respirador. Ese término respirador está mal. Reduciendo las necesidades de sedación. El modo ventilatorio puede realizarse con volumen control o presión control. Acá podemos observar, dos sistemas. Me gustaría que vieran el gráfico, ¿no? Ahí tenemos digamos, un insuflador. Vamos a ver esos dos pistones que se observan. Por un lado, hay un pistón digamos, que insufla aire por parte del ventilador y gráficamente podemos imaginar que también el sistema natural de pulmón tiene también ¿cómo se llama? Su pistón, que actúa de manera natural. Entonces, tenemos al paciente con su sistema de ventilación natural y al ventilador con el sistema de ventilación artificial. La ventilación asistida tiene entonces la difícil tarea de coordinar estos dos sistemas. Obviamente el paciente no está sedado. El paciente no está sedado y por tanto él puede iniciar una fase inspiratoria de manera natural. Y si nosotros también iniciamos de una fase inspiratoria y ambos no están sincronizados, generamos un conflicto. Y eso es lo que permite evitar una ventilación en modo asistido, ¿no? Entonces, cada uno con su propio controlador y a su vez regula la propia bomba. Bueno, el sistema de control respiratorio es complejo, con un sistema automático y un sistema voluntario. Esto es importante comentar en la parte del gráfico del paciente. En alguna experiencia de ustedes probablemente se han dado cuenta que mientras dormían se producía algún nivel de apnea, es decir, dejaban de respirar un momento más o menos prolongado y de pronto o se despertaban o simplemente con se activaba la inspiración, pero cuando ese tipo de control es el sistema de control automático. Ustedes ven ahí en el gráfico un loop, ¿no? Donde aparece el sistema de control respiratorio, ¿ya? Y un sistema de control automático. Entonces, el sistema de control automático del organismo permite activar una inspiración después de un proceso de apnea, que es una pausa cuando uno deja de respirar cuando está dormido. Pero
Si uno está despierto, simplemente no va a ocurrir eso porque para uno, uno está para eso, para poder controlarlo, y ahí se activan los sistemas de control voluntario. De manera, por cualquiera de los dos sistemas, el paciente va a tratar de insuflar y activar la fase de inspiración, evitando de esa forma, mejor dicho, y activando de esa forma la fase inspiratoria, de tal forma que el ventilador lo acompañe y no entre en conflicto y asincronía. Entonces, es importante tomar en cuenta eso y para eso están las ventilaciones asistidas. Okay. La programación de ventilación asistida con volumen control, o también se puede hacer a través de la presión control, como en el caso de la ventilación controlada. En el caso del modo de ventilación asistida, tenemos que programar, dado que es volumen control, hay que programar el volumen tidal, la frecuencia respiratoria, la relación de inspiración-expiración, la fracción de inspiración de oxígeno, la presión positiva al final de la expiración y la sensibilidad del disparador, que puede ser presión, flujo o tiempo, ¿no? Entonces, esta sensibilidad es importante en una mecánica ventilatoria asistida porque determina el mayor o menor esfuerzo que debe realizar el paciente para activar el mecanismo de disparo. De manera que, si ustedes revisan o ven el gráfico, tenemos el volumen control. ¿Qué significa? Que simplemente se prefija el volumen tidal a suministrar y lo que se deja a las otras variables es simplemente libre. De la misma forma, en la ventilación asistida con presión control, ¿no? En vez de fijar o programar un volumen, vamos a programar la presión de insuflación junto con las otras variables que ya hemos comentado. De la misma forma que en el caso anterior, en la sensibilidad debemos determinar la mayor o menor esfuerzo que debe realizar el paciente para activar el mecanismo de disparo. La diferencia entre la ventilación asistida por compresión control o volumen control es simplemente, ¿cómo se llama? Es simplemente para definir cuál lo prefijo. Para que me los pusiera esta noche. Si es el volumen o la presión. Okay. Sigue sin creerme. ¿Verdad? Por supuesto que no me creíste. Lo sabía. A ver. Llamaré a Ralph. Lo llamaré. Hay un modo de ventilación con presión soporte. Esta es una ventilación más, digamos, espontánea, que prácticamente donde el paciente tiene capacidad o alguna capacidad de manejar el proceso ventilatorio y lo único que hace el equipo es ayudarlo espontáneamente, ¿no? Y simplemente hay que fijar o hay que limitar algún parámetro como la presión, ¿no? Y eso es el modo de ventilación con presión soporte. Entonces, los únicos parámetros que programamos en este modo de ventilación es la presión soporte y la sensibilidad del disparador, que normalmente es el flujo. Este es un método de ventilación que se utiliza para el destete de la ventilación mecánica. O sea, cuando vamos a ir a un extremo, si tenemos a un paciente prácticamente con un SDRA, va a necesitar una ventilación controlada, ¿ok? Y se va, digamos, recuperando con el transcurso de los días y de pronto llega el momento en que ya necesitamos desconectar el ventilador, al cual se le llama proceso de destete. Entonces ahí necesitamos pasar de una ventilación controlada hacia una ventilación probablemente en el camino asistida para llegar a una ventilación espontánea. ¿Qué quiere decir? Que el paciente ya está recuperándose, él ya puede hacer la mecánica ventilatoria por sí solo y el equipo lo único que necesita es ayudar donde él requiere. Y de esa forma salimos de la ventilación a través de un proceso de destete con este tipo de ventilación. Hay otro modo de ventilación muy conocida que es el modo de ventilación mandatoria intermitente sincronizada. Este tipo de ventilación prácticamente es una ventilación espontánea,
simplemente está atento a que el paciente deje de hacer alguna función ventilatoria y él simplemente ayuda donde se requiere, ¿no? Entonces, este tipo de ventilación es la forma más común y es el dispositivo menos dañino para el tejido pulmonar, pero también requiere que el ¿Qué paciente haga la pasa, mayor parte del causa? trabajo. Se ¿Qué? tolera mejor en la mayoría de los casos, pero sí Pasa aumenta la carga de trabajo de respiración del paciente, ¿no? Y puede aumentar la fatiga de los músculos respiratorios. Gentita. Bueno, y la ventilación más común que en algún momento ¿Qué pasa, causa? todos Ga. hemos experimentado en la fase más simple de tomar un oxígeno, es de cierta forma la ventilación CPAP. Es la ventilación con presión positiva continua en las vías respiratorias. Se aplica presión positiva en las vías respiratorias a 2 niveles. En un nivel en la fase de inspiración y otro en la fase de expiración. Entonces, estos son normalmente utilizados en ventilaciones mecánicas no invasivas. Actualmente hay modos mucho más avanzados de ventilación, que ya tiene que ver con esfuerzos inspiratorios instantáneos del paciente, con ventilaciones asistidas proporcionales al volumen, al flujo del gas inspirado. Tenemos modos cada vez más automatizados y adaptables a las demandas del paciente, como la ventilación de soporte adaptable, o los modos en la que introducen variabilidad biológica en el patrón ventilatorio, como la presión de soporte variable. Son modos de ventilación más avanzados, en la que, por ejemplo, tenemos la ventilación asistida proporcional, que ya tiene, digamos, un control de lazo cerrado. Para los electrónicos esto es fácil de entender, porque nosotros vamos a poder medir en la vía inspiratoria, vamos a poder medir el flujo y volumen, ¿no? Y simplemente tomar esa señal y hacer un lazo de realimentación para indicar al insuflador a que vaya en sincronía con la ayuda. De manera que el modo de ventilación asistida proporcional, ¿no? Proporciona asistencia proporcional al esfuerzo ventilatorio mediante la medición continua del volumen y el flujo en la vía inspiratoria. ¿Ya? Y esto permite tomar esa señal, amplificarlo y, por tanto, sincrónicamente o de manera sincronizada, enviar mensajes al insuflador para ayudar. Entonces, ya no programamos, digamos, de manera asistida, sino tomamos la señal para hacer un lazo de realimentación y hacerlo de una forma mucho más automática. Bueno, acá tenemos las curvas entonces de ventilación de los diferentes modos. Acá tenemos el modo controlado, el modo asistido y el modo controlado o combinado y el modo espontáneo, como hemos explicado. Y acá hay un cuadrito que más o menos resume los tipos de ventilación y los tipos de ciclo para culminar en la fase inspiratoria. ¿Qué parámetros son importantes para iniciar el proceso de destete? Bueno, cuando la presión parcial de oxígeno en las arterias haya llegado a un mínimo de 60 milímetros de mercurio. Acuérdense que esa presión naturalmente debería ser mayor a 60 milímetros de mercurio. ¿Ok? Luego tenemos, si es que digamos, la presión parcial de CO2 en la sangre arterial haya disminuido por debajo de 50 milímetros de presión y esté en el orden de 30 a 40 milímetros. Entonces, de esa forma ya nos aseguramos de que el paciente no esté haciendo hipercapnia, que es un exceso de CO2 en la sangre. Y bueno, otros factores como el grado de acidez, que debe estar por debajo de estos valores, y el PAFI, que debe estar en el orden de los 300 milímetros de mercurio. Acuérdense
que al comienzo habíamos hablado del PAFI, que si este valor disminuía o llegaba a 150 o menos de valor, entonces ya prácticamente estábamos ante una insuficiencia respiratoria severa y había que ventilar al paciente, entre otros factores. Tomando en cuenta todo esto, esbozar más o menos los parámetros, los criterios de diseño de un ventilador, ¿no? Entonces, obviamente, debe proveer la mezcla de gases previamente ¿cómo se llama? Mezclado entre el aire medicinal y el oxígeno medicinal, acondicionar este gas, hay que humidificarlo y eventualmente hay que también permitir la nebulización, hay que monitorizar todo el proceso de ventilación en la máquina y también en el paciente. Debe poseer sistemas de seguridad para situaciones anormales, incluso debe tener alarmas de apnea, detectar y alertar al operador mediante alarmas auditivas y visuales. Y bueno, debe tener sistemas de suministro de gases en la parte neumática, debe haber una interfase con el paciente, un sistema de monitorización, un sistema de control y una interfase para la operación por parte del paciente y un suministro de energía adecuado. Es importante tomar en cuenta que el insumo que toma el ventilador no es otra cosa que aire medicinal y oxígeno medicinal. Cuando digo medicinal, subrayen y pónganlo con negrita, porque en las redes, en los hospitales que tienen redes de gases medicinales, debe existir una red de aire medicinal. Aire medicinal. ¿Qué quiere decir? Aire limpio. ¿Okay? Porque no necesariamente en un ambiente de UCI un equipo va a tomar el aire del ambiente, porque ese ambiente no necesariamente va a suministrar aire limpio. De manera que es importante el suministro de aire medicinal y obviamente oxígeno medicinal. Todo esto debe salir de la red de sistema de gases medicinales. Lamentablemente, en gran parte de nuestra infraestructura hospitalaria no contamos con esta red de gases medicinales. Imagínense ustedes si hubiésemos sabido de esta pandemia, probablemente la villa deportiva que se ha construido se pudo haber hecho con redes medicinales, ¿se imaginan? ¿No? Entonces, ahí tendríamos redes medicinales, de gases medicinales, y tendríamos ahí a la máquina incluso para implementar unidades de cuidados intensivos con simplemente como para tomar actuación a futuro. En todo tema, ¿no? Debe tener capacidad prácticamente maneja de los sensores, maneja alarmas, dilación, como de emergencia, etcétera. Entonces, eso es importante a tomar en cuenta. En cuanto al suministro de energía, bueno, eso generalmente hay que buscar que los equipos tengan una autonomía de funcionamiento ante una falla de la red eléctrica de un tiempo prudencial, como para trasladar al paciente a otra máquina o simplemente esperar un tiempo prudencial. Este es un sistema que mezcla el aire con el oxígeno. De aquí sale, digamos, el CO2 establecido para establecer el suministro de gas. El sistema que permite insuflar puede ser a través de un émbolo, como podemos ver. Este mecanismo permite establecer un flujo continuo y con una presión más o menos ascendente de manera regular. O otro mecanismo que se usa es simplemente uno de tipo fuelle o tipo ambú, donde también se puede parametrar convenientemente.
Bueno, acá hay una serie de válvulas que se utilizan básicamente para administrar el flujo de gas. Hay varias alternativas. No vamos a entrar en mayor detalle, lo muestro como referencia, porque ya estamos prácticamente sobre la hora. Se pueden hacer, digamos, mecanismos a través de pistones, a través de insuflación mediante ambús o fuelles, ¿no? Tomando en cuenta que tenemos que parametrar el flujo, la presión y el volumen en todo momento. Bueno, y algunas curvas, y acá podemos ver un esquema ya del equipo. Normalmente los transductores que se utilizan son transductores de flujo, transductores de presión, también hay transductores de temperatura para compensar algunos desfases en cuanto al uso de transductores de flujo de tipo térmico, etcétera. Bueno, eso es más o menos la idea de esta exposición. Quedarnos con algunos mensajes que hemos comentado acá para entender en qué situación encontramos y sobre todo entender que el diseño y fabricación de un ventilador mecánico no es otra cosa que un sistema que tiene que administrar el gas que debe llegar hasta los alvéolos del paciente con una serie de parámetros y con una serie de mecanismos y formas de control para evitar cualquier daño y hacer posible la mecánica ventilatoria de manera óptima, variando a criterio del ventiloterapista, ya sea el CO2, ya sea la relación inspiración-expiración, ya sea el volumen tidal, ya sea la frecuencia de respiración, ya sea el volumen pico, perdón, la presión pico, ya sea la presión PIP, etcétera, etcétera. No es fácil, no es fácil. Entonces, desde el punto de vista de tecnología, eso es lo básico. Ya habrán tiempos en la que seguramente se va a tomar, digamos, mediante sensores, señales de los músculos que permiten hacer el movimiento de los pulmones como para, con esas señales, activar una insuflación acorde al sincronismo de respiración y hacer más óptimo este tipo de tratamientos y sobre todo evitar hacer daño a los pacientes. Entonces, eso es lo que podemos comentar. Y para terminar, en los años 60, estos ventiladores no eran más que sistemas puramente neumáticos que solamente insuflaban el gas con una presión determinada. Luego, con el tiempo, en los 70 ya apareció, digamos, la electrónica como sistema de control, en la que ya empezaron a surgir los primeros ventiladores asistidos y algunos espontáneos. Y en la actualidad tenemos prácticamente equipos modernos, incluso de alta frecuencia, equipos para transporte, equipos para ventilar neonatos. Ojo, para terminar, no es lo mismo diseñar un ventilador para ventilar adultos o pacientes pediátricos que no sean muy pequeños. Lo más complejo es ventilar a un neonato. Entonces, un ventilador de neonato tiene una tecnología mucho más sofisticada y normalmente ciclado por flujo para evitar cualquier daño en un neonato. Y obviamente otra es la tecnología que se usa para un ventilador de transporte, porque tiene que tener una autonomía de gases y de energía. Y otro es el que cualquier esfuerzo que hagamos debe apuntar hacia desarrollar primero un ventilador adulto pediátrico. Primero controlado y luego pasar a algún nivel de ventilación asistida. Con eso, tecnológicamente,
habremos empezado muy bien y seguramente en unos años podremos ya estar en la capacidad de diseñar y construir ventiladores espontáneos o de mayor desarrollo. Bueno, les agradezco su atención. Podemos continuar. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias.